Bendecidos en Cristo siempre bendecidos. ¿Qué tal, gente linda? Estamos por comenzar el capítulo número 7, o reflexiones acerca del capítulo 7 del Evangelio de Juan. El título de nuestra meditación es Cristo Jesús, alegría completa y eterna. El bosquejo propuesto para el capítulo número 7 podría ser de la siguiente manera. En primer lugar, del verso 1 al verso 2, tenemos la propuesta divina para la vida de su pueblo, una vida de fiestas. Capítulo 7, verso 3 al 9, podemos tener dudas humanas antes de la fiesta judía de los tabernáculos. Del verso 10 al verso 36 podemos tener dudas humanas durante la fiesta judía de los tabernáculos. Y del verso 37 al 53, es decir, al final del capítulo, una invitación divina en el último día de la fiesta judía de los tabernáculos. O sea, entonces tenemos una propuesta divina para la vida de su pueblo, es una vida de fiesta, y en ese ejercicio dudas humanas antes de la fiesta y luego dudas humanas durante la fiesta y al final de la fiesta la invitación divina hecha por el Señor Jesucristo, que también vamos a considerar. Recordemos, la lectura la dejamos para cada uno de los participantes, de los que están siguiendo esta serie, la lectura del Evangelio de Juan, en especial un capítulo por semanas, al menos es la intención inicial de todo esto. Bueno, y comencemos entonces con nuestra primer parte, la propuesta divina para la vida de su pueblo. Capítulo 7, verso 1 al 2. Más que nada esa frase que dice que estaba cerca la fiesta de los tabernáculos. Entonces podemos encontrar esto, una ordenanza divina, en primer lugar. El contexto del capítulo 7 de Juan es el de la fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta era una de las 7 fiestas anuales ordenadas por Dios en su ley, la ley de Dios. Levítico capítulo 23, verso 34 al 44, número 29, Deuteronomio 16. La fiesta, como es de suponer, es el contexto apropiado para expresiones de alegría. Según la ley de Moisés, Dios quería que esta fiesta se celebre de la siguiente manera. A los 15 días del mes séptimo, cuando hayan recogido el fruto de la tierra, harán fiesta al Señor por 7 días. El primer día sería día de reposo y el octavo día será también día de reposo, o sea, de sábado a sábado. Y tomarán el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y se regocijarán delante del Señor su Dios por 7 días. Y le harán fiesta al Señor por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por todas sus generaciones. En el mes séptimo lo harán. En tabernáculos habitarán 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan sus descendientes que en tabernáculos los hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, el Señor, su Dios. Levítico capítulo 23, versos 39 al 43. Estoy leyendo algo así como la versión Reina Valera 1960. Esta es la fiesta solemne de los tabernáculos harás y te alegrarás en tus fiestas solemnes. Deuteronomio capítulo 16, verso 13 al 14. ¿Sí? Una orden divina. Entonces, la fiesta de los tabernáculos, una orden divina. Y es la idea. Estoy recalcando esa idea, ¿no? La fiesta, alegría.
¿m? 7 días. En segundo lugar, dentro de este punto, ¿no?, que estamos viendo la propuesta divina para la vida de su pueblo. ¿Cuál era? Clima de alegría. ¿Delante de quién? Delante del Creador de todas las cosas. La función rudimentaria de la fiesta ordenada. Las fiestas ordenadas por Dios para que su pueblo Israel las celebrara año tras año, además de las cuestiones culturales que los identificaban como un pueblo de Dios, también tenía la función de recordatorio, de memorias anuales respecto de las historias de Israel, en especial del Israel que vivió con Dios. Por ejemplo, la fiesta de los panes sin levaduras les recordaba los momentos antes de ser liberados de la opresión de Egipto. Luego, la fiesta de la Pascua les recordaba cómo Dios los liberó de la opresión de Egipto. Después, cuando fueron liberados milagrosa y poderosamente por Dios, ellos comenzaron a caminar bajo la guía de Dios como su nuevo líder. Esa guía llevó al pueblo de Israel por aproximadamente unos 40 años de travesía por el desierto. Ellos solos, lejos de los pueblos de la tierra, pero cerca del Dios de los cielos. Esa travesía en el desierto bajo la guía y dirección de Dios es lo que conmemoraban en la fiesta de los tabernáculos, la fiesta que recordaba cuando Dios estaba viviendo con y entre Israel, apartado de todo lo mundano. Se parecía más al cielo que a la tierra. Bueno, porque, digamos, la presencia divina, hablo de eso, ¿no? En tercer lugar, dentro de nuestro primer punto, que es la propuesta divina para la vida de su pueblo, clima de fiesta y recordatorio de la presencia divina entre su pueblo, tenemos la función principal de la fiesta ordenada. Las fiestas que Dios ordenó para que año tras año celebrara a su pueblo Israel, además de su función cultural y de memoria histórica, tenían una función profética. Cuando hablamos de profecía, básicamente nos referimos a alguien que habla de un mensaje de parte de Dios. De modo que cuando decimos que algo es profético, estamos hablando principalmente de eso, de un mensaje de parte de Dios para los seres humanos, en especial para el pueblo de Dios. Las fiestas que Dios había ordenado tenían también un mensaje tanto histórico como futuro de parte de Dios. El mensaje histórico era simplemente que Dios había salvado a su pueblo, a quien él había amado. Es como quien decir una razón para estar alegres, lo que Dios ya hizo. Notemos, por ejemplo, el pedido de los discípulos Pedro y Juan a Jesucristo cuando se transfiguró delante de ellos en el relato del Evangelio de Mateo, allí en Mateo capítulo 17, cuando Pedro le dijo a sus hermanos, a Jesús, le dijo, hagamos una enramada, o lo que es lo mismo significaría hagamos tabernáculos. Tendemos a pensar que él estaba delirando por la extraordinaria experiencia de esta tan maravillosa revelación de Jesús en su gloria, que era algo así como que Jesús se desprendía o dejaba ver algo de lo que él era internamente, ¿no? Sin embargo, muy probablemente Pedro y Juan estaban expresando su fe en los días del Mesías, en los días cuando Dios vuelva a habitar entre ellos, cuando Emmanuel viva de nuevo entre y con su pueblo Israel, y que solían recordar y añorar en cada fiesta de los tabernáculos. Al ver la gloria de Jesús como el Cristo de Dios, inmediatamente querían comenzar con la implementación de los días del Mesías que Dios envió al mundo. Pero a pesar de los deseos de los discípulos de Cristo, los días del reinado de Jesús sobre la tierra todavía no habían llegado. Primero debía suceder el evento de la cruz. Después Jesús volvería a reinar sobre la tierra por 1000 años en su segunda venida. El mensaje futuro, sin embargo, no era tan evidente para la mayoría de los que hacían fiesta, la fiesta que Dios había ordenado.
La mayoría de ellos solo obedecía a Dios, practicando la fiesta años tras año, la fiesta ordenada por Dios, ¿no? Ahora, cuando hablamos de las fiestas ordenadas por Dios, hablamos también de ensayos. La palabra fiesta en el lenguaje hebreo, según tengo entendido, puede traducirse también como ensayo. De modo que los judíos celebraron durante tanto tiempo, hasta los días de Jesucristo, eran ensayos para una ejecución posterior. Nosotros sabemos que, por ejemplo, la fiesta de la Pascua conectaba la figura del Cordero de Dios, el Cordero de Salvación, que ya lo vimos en Juan capítulo 1 y que se alumbra más en las palabras de Juan capítulo 3, verso 1 al 20. De modo que los judíos venían anunciando sin proponérselo y durante mucho tiempo, más de 1000 años, que algún día vendría el Cordero de Dios que los salvaría espiritual y eternamente. Luego, también sabemos por otras lecturas del Nuevo Testamento que la fiesta de los panes sin levaduras estaban conectados con la persona de Cristo. Y aquí en este Evangelio de Juan también se nos enseñó que Jesús es el pan de vida, un pan de salvación, el pan sin levadura por excelencia. De modo que lo que los judíos venían anunciando con la fiesta de los panes sin levadura, que un día vendría un pan incontaminado, que sería dado para que ellos pudieran vivir espiritual y eternamente. También en este mismo Evangelio de Juan, Jesús es presentado como aquel que da vida a los muertos en Juan capítulo 5. Y más adelante en este Evangelio Jesús mismo se presenta a sí mismo como la resurrección y la vida en Juan capítulo 11. Y todo esto tiene un paralelo con la fiesta de las primicias, donde Jesús es las primicias de entre los muertos para la vida eterna. Primera carta de Corintios capítulo 15. Y lo veremos después en este capítulo 7. Hay una conexión de la persona del Espíritu Santo que para este tiempo del relato del Evangelio aún no había sido manifestado, con las alusiones de las fiestas. En especial la fiesta de Pentecostés en cuanto a su llegada y a la fiesta de tabernáculos en cuanto a la experiencia personal de los creyentes y en su permanencia con ellos para siempre. Juan capítulo 7. Ahora, esta fiesta de los tabernáculos, así como lo que históricamente recordaba, que Dios había vivido con su pueblo de manera exclusiva, es también con lo que anunciaba que vendría, primero, a manera de anticipo, en la experiencia que los creyentes de Cristo tendrían con el Espíritu Santo, que no solo vive con el creyente, sino principalmente que vive eternamente dentro del creyente. Y luego, cuando todos los que creen en Jesús el Cristo, tanto el Israel de Dios como la Iglesia de Cristo, lo disfruten como Emmanuel, Dios con nosotros, y vivan para siempre con Él, haciendo enramadas. En simples palabras, la fiesta de los tabernáculos anuncia un evento aún no realizado. Anuncia aquel periodo del tiempo donde el Cristo, es decir, el Mesías, venga a reinar sobre la tierra, donde viva, o va a vivir, viviremos durante 1000 años entre su pueblo, Israel, gobernando a su pueblo y al mundo entero desde la ciudad santa, Jerusalén, la ciudad del gran rey, antes del tiempo de lo que nosotros llamamos eternidad. Hacia ese extraordinario acontecimiento nos dirigimos en la historia. Pero ahora Jesús dijo, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no ha llegado. Incluso antes de la fiesta de los tabernáculos tenemos otras dos fiestas previas a esta, y es la fiesta de las trompetas y la fiesta del día de expiación. Con mucha probabilidad la fiesta de las trompetas indica el evento del arrebatamiento de la Iglesia de Cristo, como está escrito allí en primera carta de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17, donde se hace alusión al toque de la trompeta, con voz de trompeta de Dios.
Y la fiesta de día de la expiación tiene que ver con la segunda venida de Cristo, según lo entiendo, ¿no? Lo cual sería un día de liberación extraordinaria para el pueblo de Israel y para el mundo común. Y un juicio terrible para los que se oponen a Dios. Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante. Por todo lo dicho, notamos que todas las fiestas de Israel tienen a Cristo como centro de su mensaje. Israel lo vino anunciando desde los días de Moisés. Parte de ese mensaje ya se ha cumplido. Parte de ese mensaje queda aún por cumplirse. Un resumen, entonces, de las fiestas ordenadas por Dios en su ley. Fiesta, digamos, que los creyentes no participamos haciendo las fiestas, como dice literalmente la ley, sino en Cristo Jesús. Las tenemos cumplidas y las disfrutamos si aprendemos a conectarnos con las verdades que nos enseñan, nos revelan el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, como decimos nosotros, ¿no? Bien, resumen entonces de las fiestas ordenadas por Dios en su ley. Fiesta de los panes sin levaduras, recordaba el pan sin leudarse antes de ser salvados por Dios de manos de los egipcios, para el caso de Israel, y anunciaba proféticamente a Cristo como el pan sin levadura que habría de venir al mundo, que Dios proveería. La fiesta de la Pascua recordaba la salvación de Israel por medio de la sangre de un cordero y anunciaba entonces a Cristo como el Cordero de Dios que salvaría a Israel de sus pecados. Mateo capítulo 1, verso 21. Fiesta de las primicias, la tercera fiesta, recordaba los primeros frutos recogidos en la entrada de la tierra prometida, anunciaba a Cristo resucitado en un nuevo orden, en una nueva tierra. Fiestas de Pentecostés, la cuarta fiesta, recordaba la buena vida en la tierra prometida. Anunciaba a Cristo representado por el Espíritu Santo, la buena vida en la tierra, con la presencia divina, la presencia del Espíritu Santo, de manera continua en el creyente. El creyente en sí no tiene razones justificadas para estar triste. Bien, en quinto lugar, fiesta de trompetas. Recordaba el tiempo de nuevos comienzos en la tierra prometida, anunciaba a Cristo arrebatando a su iglesia. Nuevos comienzos. Bueno, luego tenemos fiestas del día de la expiación. Recordaba la provisión divina para la reconciliación plena con Dios en la tierra prometida. Anuncia a Cristo en su segunda venida. Hay quienes entienden que representa el sacrificio de Cristo en la cruz. Yo me inclino más a pensar en el anuncio de la segunda venida de Jesucristo por medio de esta cuestión. Y en último lugar tenemos entonces la fiesta de los tabernáculos. Recordaba la peregrinación de Israel en el desierto junto al Creador de todas las cosas. Anuncia a Cristo Rey en su reino milenario. Emmanuel, Dios con nosotros. Lo que sucedió allí en Juan capítulo 1, como está escrito, ¿no? Vino y habitó con nosotros, hizo tabernáculos. Bueno, eso mismo va a suceder, pero de forma continua durante 1000 años, según entendemos desde lo que enseña la doctrina apostólica. Bien, en segundo lugar, dentro de nuestro bosquejo tenemos dudas humanas antes de la fiesta de los tabernáculos, dudas acerca de Jesucristo. Juan capítulo 7, verso 3 al 9. Lo que veremos en esta porción es que se puede estar físicamente cerca de Jesús, pero espiritualmente lejos de Él. Entonces, comencemos con el primer punto. Objeciones humanas frente a la verdad de Jesús. Versículo 3 al 4. Nuestra humana debilidad viene a decirle a Jesús, ¿por qué no te manifiestas en público para que crean en ti? ¿No es más fácil que Cristo aparezca y ya termine todo? Esta es nuestra manera humana de pensar. Sin embargo, desde la óptica divina no es así. Dios se encarga de cumplir sus propósitos. Nosotros intentamos decirle al Creador de todas las cosas cómo debería hacer las cosas que Él solo puede hacer. Recordemos que Él es el creador de la vida y es el único que sabe cómo se debe vivir en su tierra. Él es el que dicta las normas de vida, no nosotros.
A lo sumo, podemos dictar reglas para poder vivir esas normas de vida que el Creador ha determinado. Nosotros somos propiedad de Dios y no hay nada nuestro en este mundo. Todo, absolutamente todo, le pertenece a Dios. Lo mejor que podríamos hacer nosotros es hacer su voluntad, la voluntad que Él nos manda. Y cuando decimos que Él nos manda, también debemos recordar que no nos manda para entorpecer o entristecer nuestra vida. ¿Eh? Al contrario, Dios sabe cómo vivir bien. ¿Eh? Y lo que hace es enseñarnos el cómo vivir bien, cómo hacerlo. Dios está interesado en que el ser humano viva bien en la tierra que Él creó. Por lo tanto, cuando ordena, no busca hacerlo obligatorio para el ser humano. Dios es más glorificado cuando aceptamos de buena manera su propuesta de vida, que cuando forzamos la obediencia a sus mandatos. Cuando la voluntad de Dios es gustosa de hacer, estamos hablando de un Dios que es bueno, agradable y perfecto. Estamos hablando de que Dios busca nuestro bien, que es un Dios benevolente, bondadoso, que Él es amor y no es ninguna mentira. A su vez, estamos aceptando la verdad que los modos de Dios son los correctos, los modos de Dios respecto de la vida, no los nuestros. Nuestros modos están plagados de corrupción. También anunciamos que Dios siempre tiene razón en todo lo que Él habla y que nosotros no sabemos realmente cómo vivir bien. Jesús sabe cómo vivir la voluntad de Dios, no necesita que se le indique cómo debería haber hecho las cosas. Nosotros necesitamos que Él nos enseñe. Él es el maestro. Él es el maestro para la vida. En segundo lugar, dentro de nuestro segundo punto del bosquejo, tenemos el motivo oculto detrás de las objeciones humanas frente a la verdad de Jesús. Sus hermanos no creían en Él. Esta es la verdadera razón de las objeciones humanas que se levantan contra el conocimiento de Cristo, la incredulidad humana. Estas personas, sus hermanos según la carne, su familia, su propia familia, la familia donde José era el padre adoptivo y María era su madre biológica. Estas personas eran personas que vivieron con Jesús, pero no creían que Él fuera el Mesías. Aquí hay incredulidad, hay dudas respecto de quién es Jesús. Una rápida lección para nosotros, extraída de esta situación, nos enseñaría que no se trata de vivir tan cerca de Jesús, sino de vivir en Él. Y ese vivir en Él comienza con creer a Jesús, con comenzar a creer que Él es más que un simple ser humano que vivió sobre la tierra. Jesús, ¿quién es Jesús? Y vale siempre respondernos a esa pregunta. ¿Quién es Jesús? Es el Cristo de Dios, es el Hijo de Dios. Ahora, otra cosa que notamos aquí es que los hermanos de Jesús le querían enseñar cómo debería ser el trabajo que él debía realizar. Un trabajo que Dios Padre le había encomendado. Su familia humana no podía entender al Jesús divino y esa familia, al concebir a Jesús de ese modo, quería enseñarle al Cristo cómo darse a conocer. Su entendimiento acerca de Jesús era muy limitado, aunque vivió mucho tiempo con él, no pudo conocerlo como él es. Y esa situación también tiene algo que enseñarnos, porque quizás podamos estar mucho tiempo rodeados de cosas que pertenecen a Jesús, pero que no nos enseñan quién es Él. La manera en que podemos conocer a Jesús es por medio de su palabra. En sus palabras, Él se da a conocer. Escuchemos a Jesús, todo lo que Él dice que es y todo lo que Él hizo y enseñó para comenzar a conocer algo sobre su persona y para que conociendo algo de su persona podamos también comenzar a conocer a aquel que lo envió, es decir, Dios el Padre. Volviendo al punto, cuando no conocemos a Jesús como Él es, en realidad, tendemos a limitar su accionar, tendemos a limitar el poder de Cristo, tendemos como seres humanos a limitar su influencia y queremos encuadrarlo en nuestro pobre y débil entendimiento humano. Esto es
comenzamos a cuestionar al que creó todas las cosas, sobre acerca del modo, cómo debiera hacer las cosas que Él solo puede hacer. Cuando cuestionamos a Dios sobre cómo debería ser su trabajo o cómo Él debería tratarnos o lo que Él debería hacer para que nos vaya bien, incluso cuando le decimos a Dios, manifiéstate de esta o cual forma, etcétera. Estamos mostrando nuestra incredulidad tanto en sus formas, sus métodos, en sus prioridades, en sus proyectos, en sus planes y todo lo que Él se propone cuando hace lo que hace del modo que lo hace. Ahora bien, al dejar que Jesús sea el que haga las cosas como Él las sabe hacer, recordemos a María que nos enseñó, hagan todo lo que Él les diga. Esto también es creer que Él es quien dijo ser. El Jesús, el Cristo de los Evangelios, es Dios perfecto, que hace todas las cosas bien, que nunca se equivoca y siempre hace que todas las cosas vengan a bien para aquellos que lo aman. Una última cuestión que quisiera destacar de este relato y que tiene que ver con lo que venimos hablando es que la cercanía con Jesús e incluso el considerar que es como la familia cultural que tenemos en el occidente, no nos ayuda en materia de la fe para creer en el Jesús de la Biblia. Lo cierto es que la cercanía a los lugares donde se habla de Jesús, la creencia cultural en un Jesús, el saber acerca del Jesús histórica, no es suficiente para creer en el Jesús que presenta la Biblia. La realidad es que si Dios el Padre no nos trae a Jesús, podemos hacer alarde de que somos sus hermanos en la fe, podemos decir que es nuestra familia Jesús, sin embargo, esto no implica que creamos que Él es quien dijo ser. Además de ser el Cristo del que Dios prometió a la humanidad, Jesús es el Verbo de Dios que se hizo carne. Es Dios hecho carne, tan humano como cualquier ser humano, pero tan Dios como solo Dios Padre es Dios. Si Dios no nos da la fe para creer en este Jesús, todavía estaríamos como sus hermanos que no creían en Él, que no creían en Jesús, quien decía ser. Bien, el tercer punto de nuestro bosquejo es dudas humanas en la fiesta de los tabernáculos. Jesús está presente, pero no encubierto. Juan capítulo 7, verso 10 al 36. En primer lugar, del verso 10 al verso 24 tenemos división entre los que saben algo de Jesús. Y del verso 25 al 36 vamos a ver intentos por limitar la verdad de Jesús. Bueno, primer punto entonces, división entre los que saben algo de Jesús. Sucedió en aquella fiesta en particular, pero es una muestra de lo que sucede también al día de hoy. Jesús está presente en esta nueva era de la iglesia, donde la fiesta de los tabernáculos se celebra en los corazones de los creyentes de Cristo. Ellos viven con Dios, viven con el Espíritu Santo, viven en los días del Mesías, aunque esto es en sus corazones, en sus espíritus, pero definitivamente es en verdad, así como está planeado en Juan capítulo 4. Por cierto, si esto es así, los que creemos en Jesús el Cristo, ¿estamos viviendo con Él en una fiesta continua en nuestro corazón? ¿Estamos alegres en esa fiesta? ¿Será que se nota que estamos de banquete continuo con nuestro Señor Jesucristo? O como lo propone Jesús, ¿estarán corriendo ríos de agua viva en nuestro interior? Volviendo a nuestro tema, tenemos que, aunque esa es la realidad de los creyentes, no todo el mundo se percató de la presencia del Mesías, porque Él está hoy encubierto en el mundo, aunque está bien visible para los que lo aman. Esta es la era del reinado espiritual del Mesías desde su primera venida, que va camino a su manifestación pública en el milenio, después que este Jesús se manifieste públicamente al mundo en su segunda venida. En este tiempo presente, las personas tienen una postura frente al Cristo, así como lo fue en aquella época cuando
Jesús estaba en esta fiesta, ¿no? Todos tienen una opinión sobre el Cristo, aunque nadie hable públicamente sobre lo que piensan o creen de él. Algunos piensan que la idea de Jesucristo es una idea que engañó al mundo. Otros piensan que realmente la influencia de la idea de Cristo fue totalmente buena y necesaria para la vida que hoy tenemos en nuestro siglo presente. Ahora, las opiniones divididas de los seres humanos solo nos dan cuenta de lo mismo que Jesús enseñó, que él sería causa de división y que el punto principal del asunto no es tanto la división, sino el hecho de lo que es verdad o no lo es. El Jesús de la Biblia es la verdad, así que no cuenta las opiniones personales, sino lo que Dios ha dicho que es verdad respecto de quién es Jesús el Cristo. Vamos a ver entonces del verso 25 al verso 36 los intentos por limitar la verdad de Jesús. Como en el entonces del relato del Evangelio, hoy en día también tenemos intentos de poner freno a la manifestación de Jesús como el Cristo de Dios. Incluso el día de hoy, los líderes del pueblo judío intentan desacreditar a Jesús como el Mesías. Por otro lado, la religión predominante u oficial en Occidente presenta a un Jesús conforme su perverso corazón, distorsionando, manipulando, etc., su persona. Pero incluso en los círculos protestantes que se desvincularon de la religión oficial histórica, también existe una tendencia a intentar atrapar a Jesús en los círculos teológicos, en denominaciones, en sistemas de pensamientos humanos con tinte de pensamiento cristiano, etc. Así, en esta era de la fiesta espiritual de los tabernáculos, tenemos esa situación de intentos de controlar al Cristo de Dios y no dejar que Él nos controle a nosotros, o lo que es lo mismo, que Él gobierne sobre nosotros, que Él ejerza su señoría sobre nosotros. Nos gusta tener el control, admitámoslo, incluso para con Dios. Qué lindo sería controlar el poder omnipotente y voluntad del Dios Todopoderoso. Podemos notar que el límite a lo que es Cristo Jesús comienza siendo propuesto por aquellos que están en rol de liderazgo espiritual. Por lo general, la gente común entre los creyentes son seguidores de algunas que otras propuestas de sus líderes, pero ellos mismos no son los que establecen los límites a Cristo, es decir, los discípulos, las personas asistentes, congregantes. Estamos hablando más que nada de las personas que tienen roles de liderazgos. Bueno, ahora bien, una aplicación práctica para nosotros tiene que ver con cómo respondemos a la verdad de lo que es Cristo. ¿Creemos que Él es quien dice ser? Desde el capítulo 1 de Juan se nos viene presentando a este Jesús el Cristo como hombre y como Dios. Nuestra perspectiva acerca de Dios influye también en la perspectiva que tengamos de Cristo como Dios. Bien, cuarto lugar tenemos invitación divina en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Juan 7, 37 hasta el final. En primer lugar, veamos la invitación de Jesús al mundo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El verso 37. Como ya lo hemos notado al introducirnos en este capítulo, la fiesta de los tabernáculos duraba 7 días. El último día era un día de santa convocación para todo el pueblo de Israel. En este día los sacerdotes del templo tenían por costumbre desfilar 7 veces alrededor del altar, recitando el Salmo 118, verso 25. Además tenían por costumbre traer agua del estanque de Siloé para volcarla junto al altar de los sacrificios en el templo de Dios, como símbolo del agua que brotó de la roca cuando el pueblo de Israel marchaba por el desierto hacia la tierra prometida. Es en ese momento cuando Jesús se puso en pie ante toda la multitud y levantando su voz dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pablo, tiempo después, reconoció que este Cristo fue la roca que acompañó al pueblo de Israel en su camino por el desierto. Él fue la roca de la cual emanaba el agua que permitió a Israel disponer de agua para prolongar su vida en un lugar donde no había agua, es decir, en el desierto.
Del mismo modo, a los israelitas que estaban pasando un nuevo desierto, un desierto, por ejemplo, el desierto de la opresión del Imperio Romano, el de no ser verdaderamente libres para adorar a Dios según sus leyes, ellos estaban siendo oprimidos para este tiempo. Él les dice, Jesús dice, si tienen sed, vengan a saciarse tomando de mí. La sed ya no era más física como lo fue en los días del Israel en el desierto, en los días de Egipto. A la sed ahora era espiritual y el desierto es la vida en la tierra. El único que puede saciar la sed espiritual humana es el Cristo, la roca de la eternidad, de la que brota agua espiritual y eterna que sacia la sed espiritual de toda la humanidad. Así, cualquiera que crea en el Jesús del Evangelio como la única fuente para satisfacer su sed espiritual, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús es la única agua espiritual que puede saciar la sed espiritual del ser humano. Toda otra manera de buscar ser satisfecho solo es una enorme pérdida de tiempo y de más recursos. Ni la fama, ni el poder, ni las riquezas, ni la sabiduría de este siglo, ni ninguna cosa creada puede satisfacer la sed espiritual de todo ser humano. La sed espiritual es eterna, por lo tanto, nada temporal puede satisfacer este tipo de sed espiritual. El resultado de haber creído a la invitación de Jesús, como segundo punto. De su interior entonces correrán ríos de agua viva. Verso 38 al 39. Los creyentes en Jesús como el Cristo enviado por Dios son saciados espiritual y eternamente por este Cristo. Este Cristo, por medio de su Espíritu, habita de manera permanente en el creyente, calmando la sed espiritual del creyente constantemente, así como un río de agua pura disponible de manera abundante, gratuita y constantemente. Efectivamente, no tendrá sed jamás. Y esto lo podemos conectar con lo que teníamos allí en Juan capítulo 4, la mujer samaritana que buscaba saciar su sed natural, pero tenía una sed espiritual que solamente Jesucristo podía saciar. El creyente tiene entonces la oportunidad de vivir constantemente saciado espiritualmente, internamente, para siempre. Entonces, en tercer lugar tenemos, ya para concluir nuestra meditación, del verso 40 al 53, tenemos las respuestas de los hombres a la invitación de Jesús. Tenemos una respuesta de gente común, del verso 40 al 44, de gente de liderazgo, en el 45 al 46. Tenemos también la respuesta que da la gente más importante, del verso 47 al 49, y la respuesta que podría llegar a dar alguien que cree en Jesús. En primer lugar, veamos entonces la respuesta que da esta invitación las personas comunes, ¿no? Algunos responden: es el profeta prometido por Dios, e incluso otros confiesan abiertamente: es el Cristo. Otros más escépticos responden: no es. Sin embargo, no basta con aceptar o no aceptar la verdad presentada acerca de Jesús. Se requiere creer decididamente que Jesús es quien dijo ser, tal y como Él se dio a conocer. Jesús es más que un profeta, es la palabra de Dios hecha carne, y es el Cristo prometido por Dios en su palabra, pero no meramente un Cristo político, temporal y local que satisfaciera los ideales humanos. Antes bien, es el Rey de reyes y Señor de señores, el eterno Dios, y su gobierno es sobre toda la tierra. Además, no solo es un Cristo que vino a dar libertad física, sino que sobre todo es el único que puede dar libertad espiritual y eterna. Si no se cree en este Jesús que presenta el Evangelio, la gente común seguirá teniendo sed espiritual y eternamente. La respuesta que da la gente de más brillante, por así decirlo, responde: jamás escuchamos hablar a un hombre así. Acerca de Jesús, dicen esto. Bueno, aquí vemos que ciertas personas quedan sin argumentos contra Cristo, pero eso no implica un cambio de mente hacia Cristo.
Son personas entendidas, sabias, poderosas e influyentes en la sociedad, que ven en Jesús un gran sabio, un gran filósofo, un gran maestro, un altruista. Esto es como entender que Jesús fue un gran maestro que enseñó mucho bien, que enseñó buenas cosas ideales para la humanidad. Sin embargo, ahí quedan sus enseñanzas. Son dignas de considerar, de admirar, de estudiar, etc., pero nunca se ponen por obra. Nunca se encuentra en las palabras de Jesús la satisfacción definitiva para la sed espiritual del ser humano. Si Cristo no es más que eso para los que lo escuchan, seguirán con sed espiritual. Tenemos la respuesta que da la gente más importante. Verso 47-49. Responde: los gobernantes y los consagrados, es decir, los fariseos estudiosos de la ley, no creen que Jesús sea el Cristo. La gente común, como no sabe, es engañada y por eso es maldita. Como se podrá observar, no basta con ser buenos teólogos. No basta con ser buenos teólogos. Los fariseos eran maestros de la ley de Moisés, sino que se necesita creer en Jesús tal y como Él es revelado en las Escrituras. Si no hay una revelación clara de quién es Jesús el Cristo, los estudiosos de la Biblia seguirán teniendo sed espiritual, incluso hablando mucho acerca de la doctrina de Dios, de la doctrina de Cristo. Interesante. Y en cuarto lugar tenemos la respuesta que puede dar un creyente. Ahí tenemos la figura de Nicodemo, el mismo que apareció en Juan capítulo 3, acá del verso 50 al 53. Este dice, parafraseando, ¿no? Respondería algo así: escuchemos a Jesús, veamos que sus obras son verdaderas. Los que creen en Jesús son aquellos que escucharon a Cristo y creyeron en su obra en la cruz. Esa revelación fue la que había recibido Nicodemo, que también era un teólogo judío, un maestro de Israel. Esa revelación entonces fue la que había recibido Nicodemo del mismo Jesús en el capítulo 3 de Juan, como lo vimos. De esta manera es que responde un verdadero creyente de Cristo. Escuchemos al maestro, aprendamos del maestro, creamos en su obra, creamos que Él es quien dice ser: el enviado de Dios, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, Dios con nosotros, el que nos amó y murió por nuestros pecados. Muy bien, gente linda, nos estamos viendo en la próxima entrega, si así nuestro Dios nos permite. Que sigan bien, bendecidos en Cristo siempre bendecidos. Amén.